Clarinis. El día de hoy vamos a ir viendo el tema de gestión, manejo y resolución de conflictos sociales. Como ya les mencionó la encargada de INCAIP, que se va a llevar a cabo en 2 sesiones, ¿no? La primera sesión se va a realizar el día de hoy, 18. Lo vamos a realizar, la primera parte de esto. Es necesario señalar de que este es un tema muy amplio, es necesario que lo podamos ver en 2 sesiones y vamos a dar continuidad el día viernes 20, ¿no? Con esa aclaración voy a dar inicio. En nuestra vida diaria nosotros nos encontramos con algunas situaciones en las que estamos siempre confrontados, ¿no? Puede ser una confrontación personal, grupos, ¿no? Y estas situaciones se van sintiendo, percibiendo como un conflicto, como un problema, ¿no? Esto se presenta de forma natural por la interacción humana. Debemos entender de que vivimos en una sociedad colectiva con diferentes criterios, pareceres, creencias, ¿no? Entonces, a medida que se va desarrollando esta interconexión social, van surgiendo algunos desacuerdos, algunas diferencias, ¿no? Distintos intereses que puede tener, como repito, a nivel personal o puede ser también esta a nivel grupal, ¿no? Pero debemos entender que estas situaciones son normales. Repito, porque vivimos en una sociedad de constante interacción, de constante comunicación, ¿no? Sino más bien deberíamos ver cómo se van abordando, qué mecanismos se utilizan, ¿no? Para poder identificar estos procesos y dar una adecuada respuesta para poder dialogar, negociar, ¿no? O tener algunos acuerdos que vayan resolviendo estos intereses o que vayan reconciliando estas diferencias que se puede percibir. También es necesario que precisemos que muchas de estas situaciones se van expresando eh, por ciertas características que cada uno vamos adquiriendo a lo largo de nuestra crianza, ¿no? A lo largo de nuestra crianza, de nuestro crecimiento como seres humanos. Y esto pues se va manifestando porque se articulan a muchos o varios individuos, ¿no? Entonces, esa introducción para poder entender que el conflicto siempre va a estar presente en nuestras vidas, ¿no? Ya de ahí a ver qué magnitud tiene el conflicto, qué respuesta va a tener ese conflicto, cómo va a ser el proceso de resolución del conflicto, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y más aún, ya hablando de un tanto colectivo, de una situación institucional, organizacional, ¿no? O de un tanto de una situación de conflicto comunitario, ¿no? Entonces, para ello es necesario que nosotros vayamos identificando esas causas, ¿no? Que se van teniendo. Entonces, acá vamos a tener algunas causas o cuáles son los orígenes o raíces de estos conflictos. Si bien el conflicto, repito, está a lo largo de nuestra vida, también es necesario que entendamos que el conflicto es un proceso dinámico. Decimos dinámico porque va ocurriendo constantemente, ¿no? En la que dos o más partes, actores interdependientes, perciben que sus intereses se contraponen, o sea, son opuestos, ¿no? Como ya les mencionaba, esto puede ser metas, cosmovisiones, puede haber incompatibilidades, escasez de recursos, entre otros, que vamos a ir viéndolo más adelante paso a paso, o que simplemente esto puede constituir una amenaza para la gobernabilidad y para el orden público, ¿no? Entonces, vemos cuáles son los orígenes y las raíces del conflicto. Empecemos por la subjetividad de la percepción, ¿no? Cuando hablamos de lo subjetivo, estamos hablando de algo que no se puede palpar, ¿no? De algo, de una creencia, de un sentimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Se da porque las personas captan las situaciones de distinta forma.
Repito, esto en base tal vez a su educación, a su grado de instrucción, a su entorno, a su creencia, a su cultura, ¿no? Y una de las causas para un conflicto nos dice por eso que se da por la subjetividad de la percepción, dado que las personas tenemos distintas características propias, ¿no? El otro origen o la otra raíz que se ha podido ver son las fallas de la comunicación, ¿no? Esto sobre todo por las ambigüedades semánticas que puede ocurrir. Cuando hablamos de ambigüedades semánticas es cuando una palabra o un mensaje tiene un significado dado por el emisor, pero el receptor lo percibe de manera distinta, ¿no? Y esto sobre todo tal vez pasa por el uso informal del lenguaje que puede tener. A veces nosotros podemos dar cierto mensaje teniendo el criterio de que el receptor tiene la misma condición o está en nuestro mismo lugar, ¿no? Entonces ahí se genera una ambigüedad semántica, ¿no? Imagínense que una persona mencione y dice, por ejemplo, ¿no? Pedro quiere pelearse con un francés en un conflicto, ¿no? Viene y alguien te dice, Pedro quiere pelearse con un francés. Y hay muchos franceses en ese lugar. Quizá el colectivo de franceses se va a sentirse atacado, ¿no? O sea, puede decir, ah, ¿con quién se quiere pelear? Entonces yo soy francés, que se pelee conmigo, ¿no? Cuando en realidad el mensaje va que Pedro quiere pelearse con un francés en particular, ¿no? Con uno en específico, no con cualquier francés, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una ambigüedad de mensajes, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de las fallas de la comunicación. Por otro lado, también tenemos la desproporción entre las necesidades y los satisfactores, ¿no? Yo puedo necesitar algo, pero lo que me dan no me satisface, ¿no? Y esto sobre todo se da por la indebida distribución de los recursos naturales, de los recursos económicos, que van generando rencor o cierta discrepancia entre los integrantes de esta sociedad. Y he ahí un paréntesis que esta es la causa, por lo general, de la mayoría de los conflictos sociales, la desproporción de las necesidades que se van captando en las comunidades campesinas, en las comunidades donde hay intervención de empresas mineras, donde hay proyectos que tienen que ver con la intervención o con tocar sus recursos naturales, entre otros, ¿no? Entonces, es importante también que analicemos esta parte porque también es una de las causas fundamentales de los conflictos colectivos que vamos presenciando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Por otro lado, también tenemos la información incompleta. Eh, la información puede estar dada, pero no se va a saber cuándo esta información es completa o no. Y esto acá juegan un papel muy importante los medios de comunicación, ¿no? En realidad siempre decimos que este es un cuarto poder que muchas veces maneja la información como ellos, en realidad, como a ellos les conviene. Entonces, muchas veces una comunidad puede tener una comunidad, un colectivo, una persona, una organización, puede tener una opinión frente a un tema porque solo conoce una parte de los hechos o solo conoce una parte de la información y por ende va a generar bastante discrepancia, bastante contrariedad con otro grupo, otra comunidad o si no otra persona, porque no tiene la información completa, ¿no? Entonces también la información, el mensaje juega un papel muy importante para, para que se pueda originar un conflicto, ¿no? También tenemos la interdependencia. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia, o qué entendemos mejor, dicho, o qué entendemos por la interdependencia, ¿no? La interdependencia es, en realidad, es un contexto o es una dependencia recíproca que puede existir. Por decir, una comunidad X, ¿no? Tiene, no sé, necesita tal vez agua para regar sus plantas.
Entonces, como no tienen ellos acceso al agua, van y traen agua de otra comunidad. Y al traer agua de esa comunidad afectan las tierras de otra tercera comunidad. Entonces, esta tercera comunidad va ya a tener un conflicto con la comunidad de la cual están trayendo agua, porque por ende le está afectando, ¿no? Entonces, va a generar de alguna manera una incomodidad, va a generar un conflicto. Entonces, es por ello que ya por ser interdependientes va generando también un conflicto con un tercero, ¿no? Por otro lado, también tenemos la frustración. Esto sobre todo en los conflictos organizacionales, ¿no? Muchas veces la presión causa frustración, ¿no? O la desigualdad que van percibiendo, ya sea en un contexto institucional, organizacional o hasta comunal, ¿no? Siempre las presiones van causando frustración y estas se van presentando cuando alguno de los compromisos adquiridos no dan o no permiten dar cumplimiento a todo. Y esto va generando un malestar y también puede desencadenarse en un conflicto, ¿no? Y finalmente tenemos las diferencias de carácter por las diferentes formas de pensar, actuar que van conllevando a desacuerdos. Como ya les mencionaba al inicio también, esto siempre va a estar ligado al factor cultural, al factor de creencias, emociones, percepciones. Una vez visto los orígenes o las raíces del conflicto, vamos a ver los aspectos más importantes del conflicto propiamente dicho, ¿no? El conflicto social nos dice que se va expresando tarde o temprano. ¿A qué hace referencia esto? El conflicto social o el conflicto siempre se va a expresar de alguna manera. Esta puede ser a través de conductas activas o a través de conductas pasivas. Por ejemplo, el tomar una carretera como señal de protesta sería una conducta activa, ¿no? Ya están tomando una acción. O tal vez la ausencia o baja participación en la convocatoria de una reunión es una conducta pasiva. Y tal vez nosotros, imagino que aquí están profesionales de las distintas áreas sociales, van viendo, ¿no? Van viendo cómo se va desarrollando el conflicto y muchas veces creemos que el conflicto ya es cuando se da pues la crisis, ¿no? Cuando explota, cuando hay tal vez agresiones, destrozos de cosas materiales, entre otros. Y por lo general entendemos el conflicto como ello, pero en realidad es necesario que entendamos el conflicto desde sus antecedentes. Es por eso que nos dice que el conflicto se puede expresar tarde o tempranamente de forma activa o pasiva. Repito el ejemplo, de forma activa se da cuando, por ejemplo, se toma una carretera en señal de protesta, ¿no? Y una forma pasiva, la ausencia o la baja participación en la convocatoria de una reunión ya es una forma de manifestar el desacuerdo que puede estar teniendo a la entidad que se convoca o a los líderes que van convocando, ¿no? Estas expresiones a veces son reconocidas y a veces son ignoradas por el otro actor, lo que va dando inicio al conflicto y esta se va acrecentando más como consecuencia de ello, ¿no? Entonces, cuando muchas veces esas actitudes pasivas no se van visibilizando, ya estos pueden radicalizar más las estrategias y realizar acciones más visibles con el fin de ingresar o con el fin de que se les pueda escuchar sus demandas sociales en la esfera pública, ¿no? Y recién ahí se visibiliza el conflicto social. En realidad, el gran desafío que nosotros como eh, eh, personas profesionales desde los distintos campos donde estamos, el gran desafío que tenemos es en realidad poner el conflicto social en el radar, ¿no? En el mapa de la acción de manera temprana. Más o menos ver cuando recién esta se está expresando esta problemática y cuando, o antes de que esta haya escalado a niveles más altos, críticos, ¿no? Porque ya es un poco más complicado utilizar metodologías adecuadas o herramientas, instrumentos adecuados cuando ya ha escalado a una crisis.
Disculpa, Imelda, has levantado la mano. ¿Tienes alguna consulta? Imelda, ¿tienes alguna consulta? Bueno, supongo que se ha levantado la mano por casualidad, ¿no? Bueno, continuemos. El otro aspecto importante que vamos viendo en cuanto... Ah, ya, disculpa, acá en el mensaje tenemos, quisiera que me explique de mejor manera el primer origen. Ya, al finalizar, por favor, les voy absolviendo las dudas, ¿sí? Para no ir perdiéndonos de la hilación. Gracias. El otro aspecto importante que tenemos es la relación de interdependencia que ya les estaba mencionando, ¿no? Hace un momento. ¿En qué consiste la relación de interdependencia? Esta relación muchas veces no es conocida o es ignorada por ambas partes o por una de ellas, ¿no? Asumiendo que se puede lograr los objetivos a pesar de tal vez dañar a otro posible interés, ¿no? O también esta relación de interdependencia no se da cuenta cuando una de las partes reclama el daño, ¿no? Cuando una de las partes o uno de los actores ve que no se está reconociendo sus derechos, ¿no? Entonces, estos actores que van siendo afectados a veces tienen esa capacidad de bloquear cualquier iniciativa del otro actor que se ve pues en una situación de conflicto, ¿no? Entonces, finalmente podemos concluir de que solo cuando las partes o actores ven sus intereses mutuamente afectados, se va visibilizando esta conexión o esta sobreposición de intereses a la cual llamamos interdependencia, ¿no? Y uno de ellos puede afectar el interés del otro o el otro también, ¿no? O viceversa. Por otro lado, tenemos la interferencia, ¿no? Este concepto también es necesario que lo sepamos porque más adelante vamos a ir viendo algunas casuísticas. En este caso, en la interferencia, hace referencia o esta está siempre expresada en acciones concretas y estrategias, lo que realiza un actor hacia el otro para bloquear o interferir los objetivos del otro, ¿no? Va interfiriendo, va siendo una piedra en el camino, ¿no? Por así llamarlo, del otro actor. Y esta acción se puede tornar en un conjunto de acciones que van tomando una dinámica, un sentido propio, a la cual el otro actor o la otra parte también va a responder con algunas acciones y estrategias más radicales. Y esto siempre va a conllevar a que el conflicto social se vaya siempre alimentando y va a ser un espiral de escalamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? El escalamiento va a ir acrecentándose hasta quizá llegar a una crisis, ¿no? Entonces, es así que las partes o los actores van involucrándose en un patrón de relacionamiento que es conflictivo, ¿no? Tú me haces esto, yo te hago esto. Tú me haces esto, te respondo con esto. Y esto va a ir creciendo, creciendo, a tal punto de que no va a ser posible revertir, ¿no? Entonces, también es necesario que veamos este concepto porque es una de las características más importantes de los conflictos sociales, porque esta relación de interferencia muchas veces involucra por su magnitud a actores, a grupos de población que son mucho más grandes, ¿no? Que siempre están cuestionando su individualidad, su institucionalidad, ¿no? Entonces siempre va a caer en un tanto de provocación continua. Y por otro lado, también tenemos algunos aspectos importantes del conflicto social. Tenemos la percepción de afectación de los intereses. Esto hace referencia a que puede tener, por ejemplo, una base o un mensaje real, ¿no? Una persona puede captar algo como real y puede en realidad tener pues razón y con eso movilizar algunas partes, ¿no? Para generar un reclamo. Pero tal vez la otra parte también tiene otra percepción que también puede aducir a la realidad, ¿no? Y pueda que no haga
caso y solamente se exprese con algunos comportamientos, actitudes pasivos y que finalmente cada uno pues esté con su posición y recién pueda escalar o pueda explotar el conflicto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes del famoso 6 y 9, ¿no? Si tú ves de un lado, de hecho que va a ser 6, si tú ves del otro lado va a ser 9 y ambos van a querer tener la razón. Llevémoslo este ejemplo a una comunidad o a un colectivo. No, ambos tienen razón.
Sí, estimados participantes, en breves minutos vamos a contactar a nuestra ponente para que pueda reactivar su audio, estimada. Eh, a ver, un momento, por favor. Bien, gracias. Con las disculpas del caso, de verdad a veces hay errores técnicos en este mundo de la tecnología, si bien nos ha permitido hacer un montón de cosas como el poder tener este tipo de cursos virtuales, pero a veces hay errores técnicos, ¿no? Con las disculpas del caso, quisiera que me confirmen si se me está escuchando de manera correcta para poder continuar. Sí, licenciada, se le logra escuchar. Muchas gracias. Reitero las disculpas. Entonces, estábamos hablando acerca de la percepción. Íbamos al caso de las comunidades, ¿no? Eh, íbamos al caso de las comunidades, que por ejemplo, imagínense que estas dos personitas representan a una agrupación, una comunidad, ¿no? A un colectivo. Uno de ellos va a decir que el número que está observando es el número 6 y el otro 9. Ambos pueden tener razón porque cada uno está hablando desde su percepción. Van a querer mantener la postura que cada uno tiene, lo cual también puede ser origen de un conflicto. Y también el otro ejemplo que vemos del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Teniendo el agua por la mitad. También es un tema de percepción. Por otro lado, también tenemos la escasez de los recursos materiales, ¿no? En este caso, de los recursos, en este caso pueden ser de los materiales, de los recursos naturales, de los recursos económicos, de los recursos materiales, como por ejemplo agua, dinero, poder, ¿no? Que cada persona puede ir queriendo obtener, ¿no? Entonces, esa también puede ser una de las causas de los conflictos sociales o uno de los aspectos importantes que va a tener un conflicto social. Asimismo, tenemos otros aspectos como son las necesidades humanas. Cuando hablamos de las necesidades humanas, ¿no? Estamos hablando acerca de las necesidades de supervivencia o las necesidades de crecimiento que puede tener cada persona. Cuando hablamos de las necesidades de supervivencia, estamos hablando de las necesidades fisiológicas, como por ejemplo
o la alimentación, ¿no? Una vivienda, un terreno, ¿no? Para poder sembrar, para poder subsistir, ¿no? El agua, entre otras cosas. Y también tenemos el tema de seguridad, ¿no? Y cuando hablamos del crecimiento, por ejemplo, puede ocasionarse conflictos por temas de autorrealización, por temas de estima, por temas de creencias sociales, entre otros, ¿no? Entonces, esas también, las necesidades humanas, individuales también, pueden ser algunos de los aspectos más importantes que vayan a desarrollar un conflicto social. Por otro lado, también tenemos los valores, las creencias y las cosmovisiones, ¿no? Cuando hablamos de valores, creencias y cosmovisiones, estamos hablando de cómo cada persona ha sido influido por su entorno. Por ejemplo, en el tema de la cosmovisión, es la forma en cómo cada persona va viendo las cosas frente al mundo, cómo aprende a vivir con ellas, cómo es la manera que piensa, va viendo si esa es la única realidad o tal vez no existe otra, ¿no? Es una naturaleza que tiene como parte de su vida, es una parte que se ha desarrollado a lo largo de su crecimiento, ¿no? Eso también es un aspecto muy fundamental. Tal vez una persona dentro de sus valores puede tener un tipo de religión, un tipo de cultura, un tipo de creencia, que estas también han ido desarrollando los conflictos que hemos ido viendo. Imagínense una comunidad que sea, no sé, israelita y de pronto llegue un proyecto en el que mencionen que se les va a construir una iglesia católica, ¿no? Se va a generar un conflicto, no porque les afecta en algo a ellos, no porque tal vez les está quitando el alimento, el agua, el aire, ¿no? Sino ¿qué va a pasar? Que ellos tienen creencias, que ellos tienen alguna formación que va a generar que ellos no tengan tolerancia, ¿no? Porque tal vez la mayoría de las comunidades, perdón, de los integrantes de esa comunidad tienen ya una determinada religión, ¿no? Entonces no lo van a tomar a bien ese proyecto. Por otro lado, vamos a ver también los aspectos más importantes de este concepto. ¿Por qué vamos viendo todos estos aspectos? Porque todos estos influyen en el desarrollo de un conflicto social, ¿no? Entonces, por ejemplo, también acá tenemos la calidad de la relación que van teniendo los grupos, ¿no? Imagínense que una empresa grande, una empresa una fábrica se instale en una determinada ciudad y que tal vez al ser tan grandes los trabajadores de esta empresa no tengan las formas adecuadas de relacionamiento con los ciudadanos de a pie, con la gente que vive en esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se van a llevar entre ellos, van a empezar a generar fricciones, van a empezar a generar tal vez malas relaciones, ¿no? Que esto también puede originar un conflicto, ya no solamente entre tal vez una persona y la otra persona de esa fábrica, sino imagínense que un puestito de comida, la señora es una líder de esa ciudad y va y recibe un maltrato de la persona que trabaja en la fábrica. Entonces, esta señora pues va a tener una mala percepción de toda la organización, va a decir cómo es posible que esta organización, sus trabajadores nos maltraten, nos traten mal, que no me parece, ¿no? Y esto va a decirle a otra persona, esta otra persona, a otra persona, y va a generarse un conflicto ya no individual, sino un conflicto ya más colectivo, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de la calidad de la relación. También tenemos el tema de disfuncionalidad del sistema, ¿no? La clasificación de los ciudadanos, ¿no? La clase A, la clase B, los pobres que van a ser vistos como presuntos delincuentes, entre otros, que también va generando fricciones, incomodidades, resentimiento que puede originar un conflicto social, ¿no?
Tal es así un claro ejemplo, ese muro que han hecho pues en la ciudad de Lima, en la capital, que divide una zona de La Molina, ¿no? Entonces va generando cierta fricción, cierta incomodidad que a lo largo se puede desarrollar como un conflicto. Entonces, todos los aspectos que hemos visto, debemos entender que también conllevan a dos aspectos, que pueden ser los elementos objetivos y los elementos subjetivos. ¿Ya? Hemos hablado ya hace un rato de cómo los conflictos se manifiestan, ¿no? De forma activa o pasiva. ¿Y qué es lo que contribuye para que esto se vaya ya manifestando? Son los elementos objetivos y los subjetivos. Cuando hablamos de los elementos objetivos, estamos hablando por lo general de los recursos tangibles, ¿no? O sea, que puede estar en disputa, de algo que se puede palpar, puede ser un terreno, puede ser, no sé, una fábrica, puede ser la propiedad de algo, ¿no? Entre un recurso, algo que se pueda palpar. También como elemento objetivo tenemos los comportamientos y acciones de las partes o actores contra el otro. Por ejemplo, no están de acuerdo con la fábrica, entonces no le vamos a dar agua para el funcionamiento de sus maquinarias. Es una acción que se puede ver, ¿no? Es una acción que se está dando contra el otro. También los impactos y consecuencias materiales, ¿no? Puede ser una manifestación con los destrozos de algo, entre otros. Y el cuestionamiento de la institucionalidad, o sea, si todo lo que está alrededor o si el otro actor está dentro de las normas, está teniendo una buena posición, ¿no? Entonces, se va viendo eso, elementos objetivos que podemos ver, palpar, sentir. Y cuando hablamos de elementos subjetivos, estamos hablando de la percepción que tiene el otro, ¿no? La percepción de las partes o actores acerca del otro o cómo estos están siendo afectados. Hace rato hablábamos del vaso medio lleno, del vaso medio vacío, ¿no? O del 9 o del 6. Son los elementos que se van viendo de forma subjetiva, de forma un tanto más emocional. Entonces, aquí en los elementos subjetivos siempre no se va a poder palpar, sino se va a ir sintiendo o percibiendo más bien esas emociones, ¿no? Cómo van tal vez expresando su insatisfacción. Y esto también es importante porque van ellos sintiendo, tal vez, siempre he dicho, para las empresas o los colectivos, los proyectistas, tal vez pueda que un árbol no sea importante, pero en el elemento subjetivo, ese árbol tiene mayor significancia, ¿no? Entonces a eso vamos cuando hablamos de la subjetividad. En resumen, nos dice que hay elementos objetivos que pueden observarse, cuantificarse, medirse, pero también hay otros elementos subjetivos que aunque son más complejos de medir, debemos tomarlo en cuenta. Y aunque no crean, estimados participantes, muchas veces los elementos subjetivos son muy, muy importantes, incluso mucho más que los objetivos, porque estos elementos subjetivos van generando un resentimiento, un conflicto o un problema que poco a poco se va yendo o se va acrecentando, que cuando ya detona ese conflicto en una crisis, es más difícil borrar pues un sentimiento, un pensamiento, una percepción que algo objetivo, ¿no? Entonces también vamos a ver en resumen cuáles son los factores que van contribuyendo al origen de estos conflictos, ¿no? De los conflictos sociales o del conflicto en sí. Tenemos la parte estructural. Cuando hablamos de la parte estructural, estamos hablando de la disfuncionabilidad que puede existir en un contexto, ¿no? Puede ser la parte económica, puede ser la parte legal, político-social, ¿no? Todo lo que está pasando en la estructura social. Cuando nosotros analizamos todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, esto nos va a permitir comprender cómo se organiza, cómo funciona
una sociedad en términos de sus instituciones. ¿Qué normas tienen? ¿Qué roles cumplen cada una de las instituciones, de las instancias? ¿Cómo se van relacionando? Entonces, esto nos va a permitir que tengamos una visión un poco más profunda de la organización de la sociedad, ¿no? Y cómo esta va influyendo en la vida de las personas. Y por ende va a ir siempre relacionado al tema institucional. En el tema institucional vamos a ir viendo si estas instituciones están cumpliendo o no adecuadamente sus funciones. Y si es que están cumpliendo, ¿qué mecanismos y procesos están utilizando, ¿no? Sus procesos formales, sus procesos administrativos, los procesos técnicos, los procesos legales, los procesos informales, ¿no? ¿Cómo están utilizando para la prevención o generación o transformación del conflicto social? Porque imagínense que yo ya voy percibiendo que hay una incomodidad de un colectivo por un determinado tema. Entonces, yo tengo que analizar, tengo que ver, ¿no? La estructura, la institucionalidad, ¿no? Tengo que ver cómo el Estado está actuando frente a ese tema, qué instituciones están involucradas, ¿no? Qué procesos, qué actividades están realizando. Esto me va a permitir comprender mejor de qué manera se está dando o desarrollando este conflicto social. Por otro lado, también tenemos el tema de los intereses, ¿no? ¿Cuáles son los intereses prioritarios y secundarios que están escondidos en las diferentes partes o actores del conflicto, ¿no? Si yo ya veo que se está generando un conflicto, se está percibiendo una incomodidad, un rechazo, tengo que ver ya más o menos cuál es su interés prioritario y cuál es su interés secundario, ¿no? Para poder también tener un adecuado manejo de este conflicto social. Y también es necesario, acá valga la aclaración, es necesario de que veamos qué intereses visibles tiene, porque muchas veces en un conflicto pueda que exista intereses que no sean visibles, ¿no? Tal vez, como les decía, más puede ser el lado subjetivo que el lado objetivo. Te pueden decir, no, no quiero que construyas esta iglesia israelita porque este terreno pertenece para el área de juego de niños, perdón, esta iglesia católica, como les ponía en el ejemplo anterior, no quiero porque esta área pertenece a juego de niños, no sé, a su momento de recreación, etcétera, ¿no? Tal vez esa puede ser su posición, pero en realidad el interés que no puedes ver tal vez es que su creencia es otra, ¿no? Entonces, ¿por dónde habría que abordar el problema? Más que por el juego de los niños, porque tú le puedes decir, mira, acá vamos a construir otro centro de entretenimiento para niños, pero déjanos construir la iglesia católica porque esta viene también con este juego de entretenimiento para los niños. Entonces pueda que no, no, igual no queremos, no queremos, te van a decir. ¿Por qué? Porque el interés que no se puede palpar, que no se puede ver, es más el interés subjetivo, ¿no? Que va por un tema de creencias. Entonces, por eso es importante ver también el tema de intereses, ¿ya? ¿Cuáles son los primarios, secundarios, los visibles y los que no se pueden visibilizar? También ahí tenemos el tema de la información. ¿Cuál es la información que van manejando ambas partes, ¿no? ¿Cuál es la información que tienen estos actores sobre los diferentes aspectos del problema del conflicto social? Y cómo también es importante analizar cómo han obtenido esta información, ¿no? En este conflicto, imagínense que, no sé, va el presidente y les dice, no, van a traer a la iglesia católica y van a robar niños, no sé, ¿no? Es un ejemplo que les pongo. Y la gente aún más por esa información que tienen tal vez de ese líder, qué es lo que van a hacer, van a tener pues ese temor, ¿no? Entonces tal vez ese va a ser el discurso escondido que estén manifestando los actores, la comunidad, ¿no? Y no se va a saber cuál es el mensaje o quién les ha dado, ¿no? Para poder hacer la aclaración. Por eso es importante también que se vea qué información se maneja y de dónde viene esta información, ¿ya? Y continuamos también con la comunicación.
En el tema de comunicación, ¿cuáles son los espacios? Es necesario que vayamos viendo, analizando cuáles son los espacios y mecanismos de intercambio de mensajes entre las partes o actores, ¿no? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la frecuencia de esa comunicación? Es necesario ir analizando porque recuerden que en toda resolución del conflicto siempre se va a utilizar la comunicación. Entonces tengo que ir viendo con qué actores voy a comunicar, ¿no? ¿Quiénes son los terceros? ¿Cómo es la calidad de esa comunicación? ¿Y con qué frecuencia se va dando? Incluso a través de qué medio se va dando, ¿ya? Y continuamos con el tema de las relaciones. Cuando hablamos de las relaciones, hacemos referencia a qué tipo de relación tienen las partes o actores del conflicto social. ¿Cuáles son los fundamentos de la relación, no? ¿Qué obstáculos, qué recursos existen, qué percepciones, qué actitudes refuerzan o dificultan la relación entre los actores, ¿ya? Entonces, también en marco a ello vamos a ver el tema de los valores, ¿no? Es necesario también identificar qué valores, qué aspectos culturales, de cosmovisión, no están siendo considerados o respetados entre las partes, ¿no? Imagínense que intentemos solucionar el conflicto este que les pongo de ejemplo de la construcción de una iglesia católica sin tener en cuenta la religión a la cual la mayoría de los pobladores tiene una inclinación, ¿no? Entonces es necesario que vayamos viendo también esos aspectos religiosos, culturales, ¿no? Y a eso nos referimos con el tema de los valores. Entonces acá tenemos resumido los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta frente a un conflicto social, ¿ya? Y para poder ir adentrándonos un poco más en el tema, tenemos acá la diferenciación de conceptos. Hablamos siempre del conflicto social y el conflicto está relacionado a un problema, pero es necesario que vayamos identificando las diferencias entre un conflicto, un problema y una crisis, ¿no? Y el tema de la violencia. Entonces, vamos a ver qué es un problema. El problema nos dice que es un obstáculo, ¿no? Es un obstáculo en la que la satisfacción de intereses y necesidades, o sea, es algo que yo puedo querer tener y no lo tengo y me genera un problema, ¿no? Sin embargo, este problema me puedo estar originando yo misma. No es necesario que para tener un problema haya pues una percepción o haya una actuación del otro, ¿no? Es más bien un desafío que se plantea de acuerdo a las circunstancias y este problema nos va a exigir siempre darle una solución. Un problema, repito, lo puedo tener yo individualmente sin la necesidad de que alguien, algún otro lo origine, ¿no? Y un problema siempre va a exigir una solución. Y este problema se puede dar circunstancialmente. Eso es un problema. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando en relación con el conflicto. Ya esto hace una referencia a un punto determinado en el tiempo del desarrollo del conflicto, que quiere decir esto ya es un grado alto de intensidad, ¿no? Que se va desarrollando en un conflicto. Entonces, si hablamos, un problema me puede generar, en este caso, yo puedo tener un problema que no he podido resolver y si incluye al otro, se va a dar un conflicto y un conflicto no resuelto va a generar una crisis. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando en la mayoría de los casos, ¿no? De acciones violentas que ya tienen que ver con lo destructivo, ¿no? Que ya tiene que ver con la afectación material del otro actor. Entonces, con esas premisas, vamos a analizar entonces, para poder adentrarnos en el tema, el problema del conflicto social, ¿no? Entonces, ya hemos visto qué factores, qué aspectos generan, pues, un conflicto social, qué debo tener en cuenta, qué no debo tener en cuenta, qué debo ir viendo, qué debo analizar, ¿no?
En este caso, cuando ya existe un problema, es necesario desarrollar un análisis previo de la situación, no solo para poder comprender el contexto, sino también porque nos va a ir ayudando a entender cómo está la situación o cómo se da el conflicto que nos interesa pues intervenir, ¿no? Entonces, por eso nos dice que es necesario que podamos entender la situación del conflicto, ¿no? Para poder ver o para poder llevar a un proceso en el tema de relaciones sociales, políticas, económicas y ambientales. También es necesario que identifiquemos en qué estado de desarrollo se encuentra el proceso, ¿no? O sea, en qué estado o más o menos cuánto ya ha avanzado este problema, ¿no? Que futuramente puede ser un conflicto social. También es necesario identificar cómo se ha ido desarrollando, qué expectativas, qué intereses se tiene. Y por lo general esto se va a desarrollar a través de un mapeo de las partes o actores, ¿no? Ver quiénes están involucrados en ese problema en específico, ¿no? Vamos a ir mapeando ya las partes o los actores. Y quiénes son tal vez los líderes, quiénes son las personas referentes de ese colectivo, ¿no? Es necesario hacer un mapeo para que así podamos determinar las metodologías que sean adecuadas, pertinentes, de acuerdo a la situación que se nos presenta, ¿no? Entonces, nos dice que si nosotros logramos hacer una lectura parcial de este conflicto o de este problema, nuestro entendimiento y nuestra propuesta de intervención va a estar más sesgada y va a tener un alcance mucho más parcial, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros veamos a menudo cuál es el problema que se está dando frente o como parte de ese conflicto social. Em, por otro lado, también vamos a ver qué es lo que se entiende por el problema del conflicto social, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la condición permanente que se está dando? ¿Cuál es esa constante que está generando malestar a las partes o actores, ¿no? O quienes se sienten amenazados con temor de perder el acceso al recurso, un bien, una oportunidad en cuestión, etcétera, o las razones que ya arriba hemos mencionado, ¿no? Entonces, para ello, mencionamos que siempre o casi siempre la situación que se nos presenta como líder social, como autoridad o como representante de una institución, de una empresa, por lo general está cargada de emociones fuertes, problemas complejos, relaciones complicadas, ¿no? Entre los actores, lo que se nos hace difícil tener una perspectiva objetiva, neutral para el análisis de la situación. Pero es importante que nosotros aprendamos a definir el problema del conflicto. ¿Qué es lo que está causando el conflicto? Ya hemos dicho, el problema es algo en específico, ¿no? Y esto es sobre todo una tarea muy delicada que muchas veces implica un proceso de intervención en sí mismo para poder ver cómo cada parte o cada actor del conflicto define su problema. El problema para una parte puede ser uno y para la otra parte puede ser otro, ¿no? Y es necesario que se vaya nombrando, o sea, se vaya sacando como un resumen cuál es el problema del conflicto, ¿no? Y así, esto nos va a permitir tener una definición común o compartir ese entendimiento del problema que está generando y poder entender pues a ambas partes, ¿no? Y que esto va a permitirnos también tener un mayor desafío, generar mayores estrategias que sean adecuadas para ambos lados, porque recuerden que si en una resolución de un conflicto social nos parcializamos o solamente tomamos el entendimiento para uno de los actores, esto en realidad puede calmar momentáneamente el conflicto, pero esto otra vez se puede volver a desencadenar. Por eso es importante que identifiquemos y diferenciemos, ¿no? El problema que está detrás del conflicto, nombrarlo tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que está generando malestar? Y ver pues qué intentos de solución se ha tenido, ¿no? Entonces,
porque recuerden que muchos de estos conflictos pueden llegar a convertirse en una crisis o en una guerra donde las partes o los actores se enfocan en la destrucción, o sea, ya no van a querer entender nada, no van a querer solucionar, sino más por el contrario, van a estar en una etapa de crisis donde ambos quieren perjudicarse. Entonces, es por eso que es necesario que dentro de un conflicto social se analice el problema antes de que se desencadene una crisis, ¿no? Y que se pueda dar una solución medianamente inmediata, ¿no? En la medida que el conflicto social escale a una crisis donde las acciones entre las partes o los actores son violentas, siempre van a haber impactos más profundos en la psiquis de los actores. Entonces, el trabajo para reconciliar dichas relaciones va a ser más delicado y va a requerir mayor tiempo. También decimos que en una situación donde las partes o actores tienen tensiones o hay rivalidades, pero no han roto las relaciones o estas están dañadas, se puede trabajar sobre el problema, ¿no? Es decir, que no está tan avanzado. Podemos trabajar sobre el problema con más objetividad, enfocándonos en la problemática en sí de fondo, porque no va a contar con elementos que van a obstaculizar el proceso. Pero si no analizamos el problema, como les decía, de este conflicto que se está desencadenando, podemos llegar a una crisis, lo cual no se quiere en la resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, para poder llegar a analizar esta problemática, es necesario que también se pueda analizar las dimensiones del conflicto social. Y para analizar el conflicto social es necesario enfocarse a nivel interpersonal, y también a nivel grupal, ¿no? O estructural, como ya veníamos mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, o el análisis de esto nos va a permitir enfocarnos en el nivel interpersonal que se va expresando así de manera pequeña, de manera constante, pero no visible. Y también nos va a permitir ir viendo, o sea, de lo más pequeño a lo más grande en el nivel de las relaciones sociales, del contexto estructural, ¿no? Entonces, recuerden que un conflicto social no aparece como un fenómeno solitario o no es un asunto de la noche a la mañana, no es un asunto de ciertas personas o de una determinada zona, ¿no? Recuerden que el conflicto social siempre va a estar sujeto a las condiciones sociales, a las políticas económicas, a las políticas culturales, legales, entre otras, ¿no? Entonces, de esta manera es necesario que se haga un análisis un tanto más estructural. Entonces, acá vamos a ver eh, en esta mapa que ustedes pueden ver, se tiene que ver la dimensión estructural, que es un tanto más macro, después la dimensión de relaciones sociales, que es un tanto más pequeño, grupal, y tenemos también la relación de interacción del conflicto social, que es un tanto más a nivel individualizado, ¿no? Para eso vamos a ver un ejemplo sobre esto. Acá tenemos un ejemplo sobre el conflicto social entre distintas poblaciones por el desabastecimiento del recurso hídrico. Existe, nos dice, voy a pasar lectura, por favor, nos dice que existe una gran cantidad de conflictos entre comunidades, usuarios formalizados del agua y las poblaciones de inmigrantes ubicados a lo largo del Canal X, quienes sin tener los permisos extraen el agua del canal a través de máquinas de bombeo. A partir de esto, a partir de esto, un momentito, por favor, se me está colgando. Ya, disculpa. Existe una gran cantidad de conflictos entre comunidades, usuarios formalizados del agua y las poblaciones de inmigrantes ubicados a lo largo del canal,
quienes sin tener los permisos extraen agua del canal a través de máquinas de bombeo. A partir de esto, el agua que trae el canal no abastece para todos, generando constantes conflictos entre los distintos grupos. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos decir que el conflicto social es por la escasez de agua, ¿no? Y porque tal vez el canal no abastece. Esa podría ser una conclusión momentánea, ¿no? Porque a causa de que no abastece, la otra comunidad se va viendo afectada. O la otra posición que también podríamos decir es que el conflicto social se debe a la población de inmigrantes que ilegalmente están bombeando agua. Entonces, ambas etiquetas o ambas conclusiones pueden llevar a una categorización limitada, ¿no? Escasa, o sea, a simple vista, ¿no? Podemos decir, sí, es una de dos. Ese es el conflicto, ¿no? Porque el primero está enfatizando el problema técnico y el segundo está personalizando el conflicto. O sea, repito, acá en el ejemplo nos dice que hay una cantidad de conflictos entre comunidades, entre usuarios formalizados de agua y poblaciones inmigrantes ubicados a lo largo del canal, quienes sin tener los permisos van extrayendo el agua, ¿no? A través de máquinas de bombeo. A partir de esto, el agua del canal ya no abastece para todos, ¿no? Y esto que hace genera conflictos, repito, ¿no? Uno puede decir, ay, el problema es que el canal no está abasteciendo de agua. Y el otro conflicto que puedo decir a simple vista es la población migrante, ¿no? Que ha venido y está agarrando agua de forma ilegal. Entonces, en realidad, si nosotros vemos en la dimensión de las relaciones sociales de este conflicto, va explicando en realidad, pues, de que el sistema o el proyecto no ha visto un análisis un poco más macro, ¿no? Sobre la población que iba a estar o que a futuro iba a poblar ahí, que tal vez no iba a abastecer. Entonces, ya esto más es un tema estructural, ¿no? Como vamos viendo. Ya no solamente es un tema de grupos de personas, sino ya se está viendo un tema más estructural, un tema más macro, un tema más grande, ¿no? Sobre el proyecto que ha dado el gobierno y que no ha pensado pues a futuro en que podía desabastecer tal vez a la población, a las necesidades de las otras poblaciones, ¿no? Y que solamente responde a un determinado grupo y es una política pues que no se está dando de forma adecuada, ¿no? Se va viendo ya un factor estructural, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el conflicto ya no es solamente de la población migrante o del agua que no está abasteciendo, sino más bien es un tema ya de proyecto de Estado que no ha visto lo que podía pasar a futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factor estructural, estamos hablando del nivel estructural, estamos hablando de un caso particular que tiene que ver ya un factor político, económico, institucional, ¿no? Entonces, esto ya es un poco grande. Por otro lado, vamos a ver el factor de relaciones sociales en el conflicto social, ¿no? Esto hace referencia a un tema un poco más pequeño, como les decía, tal vez a un factor cultural de grupos, a creencias, ¿no? O tal vez a que ciertos actores individualizados no pueden manejar un problema que tal vez viene de antaños, ¿no? De que tiene que ver un factor cultural, etcétera. Y cuando hablamos de la interacción de las partes, estamos hablando un poco más individualizado, ¿no? Donde van expresando su confrontación, pueden incluso negociar todavía porque es individualizado, puede ser de persona a persona. Tienen un tiempo, un espacio en el que pueden mostrar sus desacuerdos, ¿no? Entonces, esos son los conflictos, perdón, esas son las dimensiones de un conflicto social, ¿ya?
¿Y por qué es importante que nosotros ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto qué factores, a ver, para hacer una recapitulación de lo que hemos ido viendo, hemos visto los factores que van generando un conflicto social, hemos visto los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para el análisis del conflicto social, hemos visto la diferenciación de problema, crisis y violencia. Hemos visto por qué es importante analizar la problemática en sí del conflicto social. Hemos visto también, ahora estamos viendo las dimensiones que debemos tener en cuenta para el análisis del conflicto social, ¿no? Y ahora vamos a ver, para poder ya más o menos ir cerrando la primera parte, ¿no? Porque el día de mañana vamos a continuar con los tipos de, perdón, el día viernes 20 vamos a continuar con los tipos de conflicto, las estrategias para la resolución de conflictos, entre otros, ¿no? Cómo es el desarrollo del conflicto, entre otros. Entonces, vamos a continuar analizando los diferentes discursos que tenemos sobre un mismo conflicto social. Esto hace referencia de que siempre como parte del impulso humano es necesario definir la relación que tiene la sociedad con su entorno. Al inicio les decía que todos los seres humanos hemos desarrollado un tipo de discurso, un tipo de comunicación para poder explicar los conflictos sociales, ¿no? Y cómo vamos viendo, cómo vamos analizando estas disputas, el surgimiento de las problemáticas que se van dando en la comunidad, en el trabajo o por los recursos naturales o los modelos de desarrollo que tenemos implantado, ¿no? En nuestro entorno, que nos van dando diferentes formas de ver la vida. Y esto también va explicando la relación de los seres humanos con su entorno. Yo puedo tener un tipo de relación con una organización, una referencia, ¿no? Y otra persona puede tener otra forma también de percepción, otra forma de relación, ¿no? También con una organización o con una persona, ¿no? Entonces, es necesario que se pueda indagar en el discurso que van teniendo los actores, porque así vamos a poder entender cómo ellos entienden el conflicto social. Veamos, hemos visto que si identificamos la problemática en sí, no muy a fondo, no superficial, como en este caso el ejemplo de las comunidades que se van disputando el agua que escasea, ¿no? Eh, ya hemos determinado el problema, pero después es necesario ver cómo ambos asumen su discurso. Por ejemplo, en el primer caso puede ser que la comunidad o esa comunidad de regantes va a decir, los inmigrantes están sacando de forma ilegal agua, están bombeando, ¿no? No nos parece justo porque este proyecto ha venido para regar nuestros sembríos, etcétera, ¿no? Ellos van a tener ese tipo de discurso. Pero la población inmigrante va a tener el discurso de que ellos también tienen una necesidad vital, que es el agua y que están tomando porque pasa justo por donde ellos viven, ¿no? Entonces, ambos van a tener un discurso distinto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar estos diferentes discursos que hay sobre un mismo conflicto social, ¿no? Repito, se determina el problema, ¿no? Ya vamos determinando, pero vamos viendo cuál es el discurso. En este caso tenemos dos discursos, pero ¿qué tal yo como un profesional que va a resolver ese conflicto que se está presentando? Les planteo, en realidad el problema no es que ustedes están robando agua de forma ilegal o no es que no les alcance para sus sembríos, ¿no? Para que rieguen sus sembríos. ¿Qué tal si tenemos un mismo discurso, ambas partes? Y mencionamos al Estado, al gobierno, o sea, ya se dan cuenta que el conflicto ya no es entre ellos, sino ya es frente a otro, y decimos que mejore, haga un mejoramiento, una ampliación de este proyecto para poder garantizar el consumo que ustedes necesitan y también para que puedan regar de forma favorable, ¿no? Todos los sembríos que tienen.
ya sería otro discurso que yo pueda implantar ahí. Entonces, es necesario por eso que nosotros vayamos analizando ese discurso de las partes, de los actores, para que ellos, para que vayan identificando junto con nosotros cómo van entendiendo el conflicto social, ¿no? Si tal vez esto es algo que ellos desean así de momento o es algo que tal vez les puede unir, ¿no? Entonces es necesario que se vaya entendiendo ese aspecto, ¿no? Por eso resumimos esto y decimos que identificar los discursos que manejan las diferentes partes o actores es muy importante porque en una situación de conflicto social no solo nos va a permitir entender cómo cada uno explica el surgimiento del conflicto, cómo cada uno explica cómo ha surgido ese conflicto, sino también nos va a permitir ver cuáles son las formas en las que se deben manejar dicha situación, ¿no? ¿Qué discursos, siempre preguntarnos, qué discursos tienen los actores para explicar el mismo conflicto social? Y enfatizar en el aspecto técnico de la problemática de los conflictos sociales, enfocándonos únicamente en el desarrollo de acciones o de políticas para solucionar el conflicto. Yo no puedo ir diciendo, ay, sí, pues ustedes tienen necesidad del agua, qué malos esa población regante, ¿no? Que no les deja usar, o a los regantes, ¿no? Ay, los inmigrantes no deberían estar acá, que cómo van a extraer de forma ilegal el agua, ¿no? En realidad una cosa es tratar de empatizar con los actores o con las distintas partes y otra cosa muy distinta, utilizar un discurso también para que se puedan enfocar ambos en el problema que está afectando a cada uno de ellos, ¿no? Y esto también va a poder, nos va a permitir construir un significado o dar un significado a la problemática en cuestión, por ende a su ambiente y a la comunidad y a sí mismos, ¿no? Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, un actor o parte explica un conflicto, ¿no? Ya les puse el ejemplo de este que hemos tomado de los regantes, de la comunidad regantes y de la población inmigrante, pero acá también vamos a tener otro ejemplo. Cuando se hace referencia o un actor hace referencia a sentirse traicionado por el otro actor y utiliza la metáfora de los enamorados, ¿no? De haber sido engañado por halagos, atenciones, apariencia inicial del otro actor que se está poniendo, que está poniendo énfasis en la relación de confianza como la base del conflicto social y por tanto reparar la relación rota y dar pasos de arrepentimiento son acciones que probablemente serían percibidos como buenos gestos para la reconstrucción de la relación. Y por otro lado tenemos, si el otro actor o parte explica el conflicto social como un costo colateral de transacción y utiliza referencias sobre los costos e inversión puestos en la situación que generó el conflicto social. Es probable que entienda la relación de conflictos sociales por el balance de los resultados positivos y negativos por un cálculo de costo-beneficio. Por tanto, este actor va a enfatizar el aspecto de los acuerdos, de los resultados concretos y no la relación. Veamos, para poder aclarar estos conceptos que son un poquito complejos. Imagínense que a una determinada ciudad X llegue una empresa que va a generar buenos ingresos. Y para la instalación de esta fábrica, de esta empresa, la empresa habla con la comunidad, con los actores sociales, los líderes de opinión, ¿no? Las instituciones debidas y les dice, en esta comunidad hace falta una escuela, hace falta un campo deportivo y hace falta, a ver, se me ocurre, ya tenemos la escuela, el campo deportivo y hace falta un parque. Si ustedes me permiten trabajar en esta ciudad, yo les voy a construirle el parque, la losa deportiva y también la infraestructura de una institución educativa.
La población, por el beneficio que van a tener, acepta esa propuesta. Y al aceptar esta propuesta, les da pues toda la confianza para que esta institución pueda establecerse, ¿no? En en determinado lugar. Pasa el tiempo, imagínense, ¿no? Le han dado la concesión o le han permitido por tiempo ilimitado. Pasa un tiempo y se da cuenta la empresa o la fábrica, la empresa, que en esa ciudad no están teniendo buenos ingresos, no están teniendo aceptación de sus productos, no están teniendo las ganancias que ellos habían estimado. Entonces ya en el transcurso iban construyendo la escuela, iban construyendo la loza y finalmente no construyen el parque, porque tienen una razón muy grande, que es que no perciben los ingresos que ellos habían estimado. La población se levanta, la empresa les dice, me voy a retirar, perdón, la comunidad le dice, no te vas a ir porque tú nos has prometido esto. Entonces, nosotros te hemos dado la confianza, nos has mentido, nos has engañado. A eso hace referencia este primer concepto. Cuando el actor explica de que se siente traicionado, han roto su confianza, ¿no? Y esto es un tanto más subjetivo. Pero el otro actor va a decir, no, yo no te he engañado, yo quería hacer eso. Yo quería construir el parque, yo quería construir la escuela, quería construir la loza deportiva, pero no tengo ingresos. ¿Cómo construyo? ¿Cómo hago? No tengo ingresos. Tienes que entender que he tenido mayores gastos que ingresos. Es un daño colateral para mi empresa. Yo no puedo perder. Tengo que hacer un cálculo de costo-beneficio y esto no me beneficia, no me conviene. Por eso es que no te voy a construir el parque. Ya te he construido la institución, te he construido la loza, pero ya no puedo el parque. Entonces, la empresa va a utilizar el segundo discurso, ¿no? Que tiene resultados negativos en cuanto a su estimación de ganancia, entre otros. O sea, no tuvo resultados positivos, que él sí tenía la intención, que sí quería construir, pero no pudo. Pero el otro va a decir, no, tú me has dicho, tú me has prometido, tú tenías que cumplir. Entonces, ambos van a tener distintos discursos. Es por eso también, repito, importante que se pueda hacer el análisis del discurso. ¿Qué haríamos en este caso? Construye la solución al problema sería la construcción de este parque que falta y que se ha comprometido la empresa, o la solución sería de que la comunidad, la ciudad X entienda de que pobrecitos los de la empresa no han podido construir. ¿Cuál sería la solución? Es necesario que se vaya viendo ambos discursos. Los dejo pensando para el día viernes 20 que vamos a continuar con esto, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les he puesto, hemos visto que ambos actores son conscientes de que son parte de una relación de conflicto, pero cada uno entiende y valora de forma distinta por qué están en ese conflicto. La comunidad te dirá, yo no estaríamos en este conflicto si ellos nunca hubieran venido, nunca se hubieran instalado acá, no nos hubieran prometido, ¿no? Porque van a tener perspectivas diferentes. Entonces, eso que va a generar que la solución al conflicto tenga otros elementos que tienen que ser valorizados diferencialmente. Tengo que analizar otros elementos que ya hace un momento hemos visto, ¿no? Tengo que ver el lado subjetivo, el lado objetivo, el lado estructural, el lado interpersonal. Tengo que ver la satisfacción de necesidades. Tengo que ir viendo ya otros aspectos que me conlleven a poder entender a ambas partes, ¿no? Es por eso necesario todo lo que hemos venido viendo o todo lo que hemos ido analizando antes de adentrarnos en el tema como tal, ¿no?
qué relación de interdependencia tiene, si tiene la información completa, qué presiones está causando, qué diferentes posiciones tienen, si ese conflicto se ha expresado tarde o tempranamente, ¿no? Todo ello tengo que ir viendo para poder analizar de forma adecuada el discurso y tratar de brindar una adecuada solución, metodología, herramienta para poder estabilizar esta situación que genera malestar a ambas partes, ¿no? Entonces, con esta primera parte, estimados participantes, dejamos pues pendiente la sesión para el día viernes 20. Si tuvieran alguna consulta, los escucho o si no, al culminar igual la sesión el viernes vamos a poder también tener un espacio para poder hablar acerca de este tema, ¿no? Que vamos a ir viendo a través de casuísticas, a través de ejemplos, ¿no? Para un mayor entendimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, estimados participantes, de esta manera estamos dando por concluido la presente sesión de nuestro curso de especialización de Relaciones Comunitarias y resolución de conflictos sociales. No sin antes agradecer a nuestra ponente, pero también quedamos atentos por si hubiera alguna duda. Recuerden que pueden realizarlo activando la opción levantar la mano, que está en la parte inferior de su pantalla, o en todo caso también lo pueden realizar eh, activando a ver, alguien allá están comentando. Muchas gracias, licenciada. Dice Ronald, gracias a ti, estimada Elena, también muy interesante. Sí, si hubiera alguien más, podría también ponerlo en el chat con respecto a las preguntas. De no ser así, estaríamos ya dando por concluido, agradeciendo a la licenciada Clarinis que se ha encontrado con nosotros y ha disertado de manera excepcional el tema. Muchas gracias, licenciada. Bien, gracias a todos. Nos vemos el día viernes 20. Gracias a todos. Correcto, licenciada, muy bien. Bien, estimados participantes, en estos momentos voy a pasar a explicar con respecto a las demás informaciones del curso y también sobre todo a la certificación. Muy bien, entonces para ello voy a compartir, permítanme. Muy bien, también comentarles, estimados participantes, que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos como INCAIP, Instituto Nacional de Capacitación Integral, en las redes sociales como es el Facebook, el TikTok y el Instagram. Muy bien, por este medio ustedes van a poder visualizar los diferentes eventos académicos que estamos realizando para todos ustedes y nos van a encontrar en nuestro fanpage oficial que está con esta portada. También tenemos un fanpage que es solamente especializado para el aspecto de la psicología y las ciencias sociales, que eso también van a estar encontrando. Me pregunten a nuestra asesora de ventas. Muy bien. Siendo así, estimados, quiero presentarles el curso especializado en el programa País. A ver, está tardando un poco mi internet, disculpen. Muy bien. Como les estaba comentando, les quiero presentar el curso especializado en gestión y monitoreo de programas nacionales Contigo y País, que vamos a estar abordando con la magíster Gina Inco Bermudo este martes 24 de septiembre a las 8 de la noche. Con regularidad, nuestras clases es en el horario habitual, que es a las 8 de la noche. Vamos a estar certificando por 24 horas académicas y tenemos esta cita muy importante
el martes 24 de septiembre. Siendo así, estimados participantes, también tenemos este diplomado especializado que en breve se va a compartir en su pantalla. Al parecer estoy teniendo inconvenientes con el internet. Permítanme, por favor. Muy bien, ahora sí, ya se ha restaurado el internet. Bien, estimados, como les estaba comentando, tenemos también el diplomado especializado en sistemas administrativos de la gestión pública, que es el CIAF, el SIGAMEF y el SEACE, que vamos a estar aperturando próximamente. Pero ¿cuál es la peculiaridad de nuestro diplomado? Pues que es totalmente en vivo. Tenemos nuestras sesiones que son totalmente en vivo para todos ustedes, para que cada uno pueda acceder a, como en este caso, preguntar y poder hacer, digamos, los cuestionamientos correspondientes, más aún que son en los sistemas administrativos del Estado, que es más el aspecto teórico y práctico. Ello vamos a estar certificando por 250 horas académicas para todos ustedes. Y para ello, desde ya les invito y que puedan contactar con nuestras asesoras de venta para las personas que estén interesados. Voy a dejar también el link o en todo caso en el grupo del WhatsApp que nos encontramos todos. Por ese medio también nos pueden contactar. Estamos por ese medio, no se salgan del grupo para que puedan acceder también a diferentes eventos académicos que tenemos a lo largo de toda la semana. Cabe recalcarles de que tenemos eventos de manera diaria, a excepción de los fines de semana, en los cuales en algunas oportunidades llevamos cursos libres, pero para eso vamos a estar informando mediante nuestro grupo de WhatsApp. Bien, entonces más que nada por eso, y también me pueden preguntar, a ver, me dice Eddie, ¿por cuánto tiempo serán las clases? Estimado Eddie, te comento que esta es nuestra primera sesión y nuestra siguiente sesión en vivo va a ser el día viernes, pero se estarán preguntando, las personas que se matriculan a nuestro curso tienen la posibilidad de seguir capacitándose el día de mañana y finalmente, obviamente, el viernes para sus clases totalmente en vivo. Nuestra certificación es por 48 horas académicas, el cual se da a razón de que tenemos la clase de manera continua hasta el viernes. Quiere decir que el día de mañana no tenemos clases en vivo, pero sin embargo, ustedes van a tener que acceder a su aula virtual para poder capacitarse por ese medio, ya que van a estar subidos los materiales, las diapositivas y demás adicionales, materiales adicionales para que ustedes puedan ir capacitándose en el transcurso mientras esperan la clase del viernes. Muy bien, entonces, a ver, ¿alguien más? A ver, creo que nadie más me está preguntando al respecto, pero si tuvieran mayores dudas también me comentan. A ver, las personas lo que normalmente me preguntan es, por ejemplo, por la certificación. La certificación, estimados participantes, se va a darse el día sábado. Para el día sábado, a partir del mediodía, usted ya va a poder estar descargando su certificado de manera virtual. La certificación tiene validez con QR. Con QR tenemos o contamos la certificación con validación QR, el cual usted simplemente va a poder escanear en su dispositivo y le va a derivar al URL de la web que tenemos. Nosotros tenemos una plataforma web y por ese medio ustedes también van a poder corroborar la validez de su certificado. Muy bien, entonces ello también es de acuerdo a los requisitos exigidos por la Junta Nacional de Justicia y además de acuerdo de conformidad con la ley Servir, para que puedan tener la certeza, estimados participantes. Muy bien, ahí está. Ahora sí, creo que lo están viendo. Ese es nuestro diplomado especializado en sistemas administrativos de la gestión pública, CIAF, SIGAMEF,
y se hace. Estamos iniciando este miércoles 2 de octubre. La frecuencia de nuestras clases van a ser 2 veces por semana, quiere decir los miércoles y los viernes de 8 a 10 de la noche. Vamos a estar certificando por nuestra institución, a cargo de nuestra institución y el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho, con una certificación de 250 horas académicas. Para mayores informes, contáctense con nuestra asesora de venta. Diplomado en conflictos sociales, me dice, pronto vamos a estar lanzando un diplomado, estimado Eddie. Vamos a estar lanzando pronto y van a estar sabiendo las novedades por nuestro grupo de WhatsApp y también por todas nuestras redes sociales, estimado. Muy bien, perfecto. Como estaba comentándoles, también quiero invitarles, estimados participantes, al curso de especialización Violencia de Género contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar que estamos lanzando con la magíster Ilian Jaui Lora, quien es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal y máster en Gestión Pública también. Además es docente, investigadora, especialista en el tema y tenemos una cita académica con ella el miércoles 25 de septiembre en nuestro horario habitual. Y desde ya les hago la cordial invitación porque para las personas que le siguen en sus redes, la magíster Iliam es muy experta en el tema y va a encontrarnos con nosotros esta fecha pactada, ¿no? Entonces, como al inicio ya les había comentado, tenemos una super promoción de diplomados también para todos ustedes a nivel, por ejemplo, de trámite al usuario. A ver, nuestra estimada, ¿quién me comenta? Me dice Ronald, me dice, me gustaría un curso referente a los temas a personas con discapacidad y adultos mayores. Tenemos ello también, estimado Ronald, a ver, permítanme buscar. Claro que sí, estimado Ronald. A ver, mire, como le había comentado al inicio, tenemos estos dos de aquí. A ver, permítame. Aquí está. Ronald, tenemos este curso especializado en gestión y monitoreo de programas sociales, que es del programa Contigo y del programa País. Entonces, tal vez lo que te podría interesar podría ser este que vamos a tener la clase en vivo este 24 de septiembre, el 24 de septiembre en nuestro horario habitual, o sea, a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, ya, tenemos allí y como les estaba comentando, tenemos la super promo de diplomados en cursos sumamente que están en boga hoy en día, que es con respecto a los diplomados de atención al usuario, trámite documentario y gestión de archivos. También tenemos en caso del derecho administrativo y la ley general del procedimiento administrativo, también la ley 27444. Asimismo, también en tercer lugar tenemos al diplomado en secretariado, asistente administrativo y redacción de documentos administrativos en la gestión pública y privada. Y finalmente, lo que está en la promoción es la gestión pública y contrataciones con el Estado. Eso es todo para ustedes, estimados. Y bueno, el día de ayer también hemos tenido este programa de empleo temporal, Yamcasum Perú. De ello también aún se pueden certificar. El día de hoy hemos certificado a partir del mediodía y se pueden aún inscribir, pero la forma de llevar el curso es totalmente de manera asincrónica, quiere decir que con las clases grabadas de nuestra aula virtual. Muy bien, eso sería más que nada los anuncios que les tengo que dar, estimados participantes. Estoy muy contenta que cada uno de ustedes nos haya acompañado esta oportunidad y es sumamente grato para mí poder saludarlos de manera reiterativa y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, estimados.